Esta diapositiva entonces nos explica la parte final del capítulo del metabolismo de aminoácidos que estamos trabajando. Entonces ahí nos explican que la urea, que fue sintetizada en el sitio de la urea, entonces en su gran mayoría va al riñón donde es eliminado. Pero parte de la urea va al intestino. En el intestino, por la ureasa de las bacterias, puede ser hidrolizada en amonio y CO2, y ese amonio parte puede ser eliminado en las heces y parte puede ser reabsorbido en la sangre y puede convertirse en una sustancia tóxica, como en una de las pacientes de los casos clínicos del libro. La otra es, nos explican una técnica para determinar la concentración de amonio en sangre. Entonces nos dice que utilizan la reacción catalizada por la enzima glutamato deshidrogenasa. Entonces en el ensayo utilizan alfa-cetoglutarato, la enzima glutamato deshidrogenasa. Entonces, dependiendo de la disponibilidad del ion amonio, entonces el alfa-cetoglutarato se va a condensar con el ion amonio y va a producirnos glutamato. Dependiendo de la concentración de amonio o de la cantidad de amonio que se fusiona para sintetizar glutamato, entonces el NADPH disminuirá y se convertirá en NADP. El NADPH, nos dicen ahí en el libro, absorbe luz a una longitud de onda de 340 nanómetros. Entonces, si disminuye la concentración de NADPH, entonces disminuirá la absorción de luz de 340 nanómetros. Entonces, habrá una proporción entre la disminución de luz y la concentración de ion amonio. Entonces, dependiendo de la cantidad de luz absorbida que disminuya, se calcula la concentración de amonio que hay en la muestra. La otra medición que nos mencionan en el libro es el BUN, ¿sí? El nitrógeno ureico en la sangre. Entonces, nos dicen, es una medida del nitrógeno, no es una medida de la urea, pero se puede convertir la cuantificación del nitrógeno ureico en parte porque se produce amonio y el amonio se mide de esta manera. Entonces, de esa manera se puede medir el nitrógeno. Entonces nos dicen, después, para convertir en nitrógeno, la concentración que les dé de nitrógeno la tienen que multiplicar por 2.14. ¿Por qué? Porque de toda la molécula de urea solo hay 2 nitrógenos. Toda la molécula de urea tiene un peso de 60 y de esos 60 tiene 2 nitrógenos, cada uno con un peso de 14, es decir, 28. Entonces, de los 60, 28 son aportados por el nitrógeno, por lo tanto corresponde al 2.14. Entonces, dependiendo de el nitrógeno ureico, se multiplica por 2.14 y se está calculando la concentración de urea. La concentración del nitrógeno ureico en un adulto normal está más o menos aproximadamente entre 6 a 20 miligramos por decilitro. En el capítulo nos hablan de una alteración que es la hiperamonemia, que es tóxica, que produce alteraciones del sistema nervioso central. Entonces, para tratar la hiperamonemia, uno de los mecanismos son unas sustancias, el ácido benzoico y el fenilbutirato, para que se unan aminoácidos y eliminar ciertos aminoácidos en la orina. Entonces, para resintetizar esos aminoácidos, el organismo tiene que gastar nitrógeno. Entonces, al gastar nitrógeno, entonces estamos contribuyendo a la disminución de la hiperamonemia. Una de las sustancias que se utiliza es el ácido benzoico. Entonces nos dicen ahí en el libro que se debe activar, es decir, se une a coenzima A, entonces se produce benzoil-CoA en una reacción que requiere de ATP, y una vez se produce el
ácido benzoico activado, benzoico A, entonces se condensa con la glicina, se produce ácido hipúrico y el ácido hipúrico es excretado en la orina. Entonces el organismo va a tener que sintetizar más glicina a partir, por ejemplo, de serina. Entonces, para sintetizar más serina y más glicina, entonces tiene que gastar nitrógenos. Entonces, de esa manera va a tener que gastar el nitrógeno de los iones amonio y se va a reducir la hiperamonemia. Otra sustancia que se utiliza es el fenilbutirato. Entonces, que a través del de beta oxidación se convierte en fenilacetato. Ellos dicen que esto es, sabemos mal, huele muy mal, etc. Entonces, la forma activa es el fenilacetato. Entonces, el fenilacetato también se activa, se une a la coenzima A, se produce fenilacetil-CoA y este fenilacetil-CoA se condensa con la glutamina para producir fenilacetilglutamina, que es excretada. Entonces, igual, al sacarse la glutamina es un portador de nitrógeno desde los tejidos periféricos hacia el hígado. Entonces, al eliminar fenilacetilglutamina, nos dice en el libro, se están eliminando simultáneamente dos nitrógenos, lo cual contribuye a disminuir la hiperamonemia en los pacientes. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando algunas reacciones en las cuales participa el derivado de la vitamina C, dice el piridoxalfosfato. Entonces nos dice el piridoxalfosfato siempre se une al nitrógeno del grupo amino de la aminoácido, ¿sí? Y el piridoxalfosfato es un cofactor en diferentes tipos de reacciones, por ejemplo en las transaminaciones, por ejemplo en las descarboxilaciones, por ejemplo en las racemizaciones, en las desaminaciones, en la eliminación de grupos que estén unidos en el carbono gamma, en el carbono beta. Este es el carbono alfa, beta y gamma. Entonces aquí se puede, X puede ser grupos hidroxilos, nos dicen en el libro. Racemización, recuerden que es la conversión, por ejemplo, de isómeros D en isómeros L. Aquí en esta figura, manera de ejemplo, entre la transformación del ácido aspartico, L aspartico en D aspartico o D aspartico en L aspartico, esa sería un ejemplo de una reacción de racemización en la cual también el piridoxalfosfato sería uno de los cofactores. A manera de ejemplo, aquí nos están describiendo cómo sería la acción de una transaminasa. Entonces nos están mostrando que inicialmente el piridoxalfosfato está unido a una lisina de la enzima. Reacciona el aminoácido, hace un ataque nucleofílico y el aminoácido, por su grupo amino, se une al grupo aldehído del piridoxalfosfato. Entonces se produce una base de Schiff. Este doble enlace que está entre este nitrógeno y este carbono, ¿sí?, cambia, se mueve hacia este nitrógeno y este carbono. ¿Para qué? Para que después una molécula de agua haga un ataque nucleofílico y de esa manera sale ya no un aminoácido, sino sale un cetoácido. El grupo amino del queda pegado al piridoxalfosfato, se produce una piridoxamina. Luego llega el oxaloacetato y se pega al nitrógeno que está pegado al piridoxal. Entonces aquí se produce la unión de este cetoácido inicialmente a través de un doble enlace. Este doble enlace se mueve de este nitrógeno a este carbono, a este nitrógeno y a este carbono. Posteriormente el nitrógeno de la lisina de la enzima hace un ataque nucleofílico y hace que se salga el aminoácido y nuevamente el piridoxalfosfato quede unido a la enzima a través del nitrógeno del grupo epsilon amino de la lisina.